Gracias por estar en un programa más de Aviva el Podcast. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y como siempre esperamos de que nos puedan acompañar en este tiempo para hablar siempre de un tema que va a edificar nuestra vida, que va a abrir también nuestra forma de pensar, y esperamos de que no se despeguen del lugar donde nos estén viendo, en su casa, en el trabajo o donde nos estén escuchando también. Les decimos bienvenidos y esperamos de que puedan estar con nosotros el día de hoy. Y antes de iniciar el programa, agradecemos a cada una de esas personas que siempre están al pendiente, enviándonos saludos, enviándonos incluso algunas ideas de temas que hemos estado abordando y que vamos a abordar también en el programa. Muchas gracias por estar siempre al pendiente. También a cada uno de esos hermanos que nos ayudan de una forma económica, orando para que este programa pues siga adelante y que sobre todo Ministerios Aviva también continúe. Y antes también le damos, ahí sí que queremos agradecer a Marpensa TV por ese patrocinio que nos brinda a ese programa y Ministerios Aviva. Siempre les recordamos que pueden visitar marpensatv.com. Ahí pueden estar ustedes al día de cualquier información del deporte, tanto local, departamental y nacional. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y el día de hoy, Luis, ¿qué tal? Buen día. La verdad es que le doy gracias al Señor por permitirnos una vez más pues poder estar acá en el programa de Aviva el Podcast. Es un tiempo especial porque sabemos que vamos a estar tratando siempre algún tema de interés para nosotros y esperamos que también para ustedes. Y como ya lo dijo Josué, estamos el día de hoy acá comenzando lo que es este programa, esperando que cada uno pues pueda siempre ahí dejar sus comentarios, pueda compartir, pueda seguir ahí siempre apoyándonos con dejar ahí sus me gusta, sus comentarios, compartiéndolo en sus perfiles. Muchísimas gracias a las personas que siempre lo hacen y que siempre están al pendiente. Y el día de hoy es un tema bastante bendecido para nuestras vidas. Es un tema que nos estuvieron escribiendo que si lo podíamos tocar, y entonces sé que cuando es así pues nosotros también tomamos en consideración ahí algunas recomendaciones, y es acerca del invaluable sacrificio de Cristo. Así que en el podcast del día de hoy vamos a estar hablando acerca de ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y para comenzar pues debemos siempre nosotros en este programa o en este tiempo lo vamos a estar haciendo, reflexionar sobre ese inmenso valor del sacrificio de Cristo, que muchas veces o a menudo cada uno de nosotros pues hemos escuchado hablar o hemos hablado nosotros acerca de salvación, acerca de perdón de nuestros pecados, y de un sinfín de cosas, por ejemplo, de la sanidad de las personas, de la liberación. Entonces, sabemos cada uno de nosotros que todo tiene un inicio, y hablamos de un tema bastante importante que es nuestra salvación. Y muchas veces lo hablamos y lo escuchamos, pero con el pasar del tiempo, en el mayor de los casos, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de lo que eso representa, y para aquellas personas pues que no han tenido esa experiencia pues también cuesta un poquito o al inicio es difícil de comprender lo que eso significa. Pero el día de hoy vamos a estar explorando juntos cómo Cristo pagó nuestras deudas y nos ofreció a cada uno de nosotros un nuevo comienzo. Sí, la verdad es que como lo decías, a veces nos cuesta un poco comprender porque nos hablan de tantos temas relacionados, pero a veces se olvida hablar o se nos pasa por alto conforme vamos pasando en la vida cristiana, hablar del origen, de dónde es que surge todo eso, el perdón, todos los beneficios que nosotros obtenemos a la hora de venir a los pies de Cristo y a la hora de creer en Él. Y ahí sí que todo comienza por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces desde ahí es donde parte el tema de hoy, por eso el invaluable sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y algo que debemos de entender siempre es que el mundo, nosotros estamos ahí sí que vivimos en un mundo donde está corrompido, donde ahí sí que el pecado está alrededor de nosotros. Ahí sí que no hay ninguno que diga que es perfecto hoy en estos tiempos. El único perfecto fue el Señor Jesucristo, que caminó en este mundo. Entonces, y ahí sí que ahí comienza todo, y nosotros a raíz de ese pecado también tenemos una deuda.
Exactamente, esa es nuestra realidad y nuestra base para poder comenzar a reconocer ese invaluable sacrificio de Cristo, es reconocer la realidad que muchas veces nosotros vivimos y esa deuda que nosotros tenemos, y esa realidad es del pecado. Cuando nosotros no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como pecado original, cada uno de los hombres y mujeres que nos están escuchando, pecamos, ¿verdad? Y para poder entender esa grandeza, ese sacrificio de Cristo, primero debemos entonces nosotros de reconocer nuestra condición. En Romanos, en su capítulo 3 y versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos hemos fallado. Todos en algún momento hemos hecho cosas que no son agradables al Señor, y por lo tanto adquirimos esa deuda que no podemos pagar por nosotros mismos. Ese pecado que nosotros cometemos pues debe de pagarse, y ahí es donde entra ese sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque todos pecaron y todos hemos pecado, y ese pecado nos separa de Dios, y es importante comprender que la separación con Dios tiene consecuencias eternas. Sí, recordemos de que parte de cuando hablamos de pecados es estar en una muerte. Tal vez, pero si yo estoy vivo, pueden decir algunos, yo puedo respirar, puedo hacer tantas actividades, pero nos referimos a una muerte espiritual, porque recordemos de que nosotros, el mundo nos ofrece tantas cosas, de que estamos distraídos y hay una venda en nuestros ojos que no nos permite ver más allá. Y ese es el pecado, esa es la función del pecado que ha venido a corromper ahí sí que nuestra naturaleza, porque recordemos que ahí sí que en la creación, o por decirlo, la finalidad original era una creación perfecta, pero cuando aparece Satanás, ahí sí que presenta la tentación al ser humano, es ahí donde viene, y al aceptar, porque es una decisión. Es el libre albedrío que cada uno tiene de hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces viene y hace lo que la carne le pide. Entonces vino y automáticamente fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos expulsados de ese paraíso. Fuimos expulsados de todas aquellas bendiciones que Dios tenía para cada uno de nosotros. Pero así como el pecado entró por un hombre, también tenía que, ahí sí que por un hombre tenía que entrar la vida a nuestras vidas. Así es, y entonces ahí vemos esa necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. Como todos hemos pecado o todos pecamos, entonces estamos bajo esa condenación. En Romanos 6:23 nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros necesitamos un Salvador para poder tener ahí sí que esa dádiva, ¿verdad? Y entonces nadie puede salvarse a sí mismo, y eso es importante mencionarlo el día de hoy. Muchas veces podemos nosotros decir este tipo de frases, ¿verdad? De que uno puede salvarse a uno mismo, pero debemos de reconocer nosotros que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y aquí es donde entra Dios enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo hizo Dios entregando a su Hijo como sacrificio para salvación de nosotros por amor. Y es lo que ya mencionaba Josué, ¿verdad? Y ese sacrificio nos trajo a nosotros vida. Sí, algo que es muy importante es esta parte de decir de que nadie de los que estamos acá en la tierra nos podemos salvar a nosotros mismos, y tampoco otra persona puede decir yo soy el salvador de todos ustedes. Hemos visto en estos tiempos o a lo largo de la historia de la humanidad cómo se han levantado hombres, cómo se han levantado personajes ahí sí que vienen y han intentado manipular la atención de las personas diciendo yo soy el salvador, yo tengo la respuesta, síganme. ¿Y qué es lo que ha llevado eso? A una parte de engaño. Las personas que han seguido a esas personas han terminado mal. ¿Por qué? Porque, como les decía, si por nosotros fuera que estuviera en nosotros salvar a otras personas, muchas veces lo hemos mencionado siempre, nosotros como seres humanos siempre vamos a tener esa cuestión de que, bueno, a él sí, a él no. A este sí, a este no. ¿Por qué? Porque es algo que está en nuestra naturaleza. En cambio, el Señor Jesús
es muestra clara de que Él llevó nuestros pecados. Ahí sí que sin ver por quién, o sea, no vio cara, no vio rostro, no vio nacionalidad, no vio estrato, no vio, Él no vio condiciones, sino que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y eso es algo que debemos de comprender cada uno de aquellos que hemos venido a Cristo y también aquellos que todavía no se han acercado, pero conocen de Él. Cristo vino para que nosotros pues no tuviéramos ese lugar en la cruz, sino que Él tomó ese lugar en la cruz del Calvario. Y como lo mencionó Josué hace un momento, hay muchas personas que se han atrevido a mencionar de que ellos son quienes traen la salvación. Ajá. Y al final lo que trajeron fue destrucción o trajeron muerte, por ejemplo, suicidios masivos, sí. Hablando de sectas, ¿verdad? Que hemos conocido a través de la historia, en donde mencionaban que eran los enviados, los mesías, y muchas personas pues caían en esa parte de estar escuchando eso, pero ahí es donde nosotros vemos que el enemigo busca la forma para que las personas crean en algo así, pero al final el beneficio nunca lo van a encontrar, porque el único que nos trae a nosotros la salvación y que tuvo ese propósito claro es Cristo, en tomar nuestro lugar en la cruz. Todos los que hemos pecado, todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que nosotros en muchas ocasiones pues hemos cometido, pues eso nos haría a nosotros merecedores a estar en una cruz, siendo crucificados por los errores, por el pecado. Pero allí es donde Cristo tomó ese lugar. En Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si ven varias partes del versículo que estamos mencionando, habla de nosotros, nuestra. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos esa condición, y Él tomó nuestro lugar para darnos vida. Sí, es algo, nosotros si estudiamos y vamos a los evangelios, hay una parte que se realizó antes de la crucifixión, que fue cuando le dieron a elegir al pueblo, que si salvaban al Mesías o si salvaban al ladrón. Ajá. En esa parte. ¿Y qué fue lo que la gente pidió? Fue que liberaran al ladrón en esa parte. Entonces, es increíble cómo el Señor vino a nosotros para darnos vida nueva, y cómo, a pesar de eso, de conocer lo que Él tenía para nosotros, cómo nosotros mismos por nuestras acciones lo terminamos también crucificando a Él. Y a pesar de eso, Él no dijo, bueno, ya que Él hubiera podido haber dicho, bueno, como ya no me eligieron a mí, entonces yo me voy y que miren cómo salen. Pero a pesar de eso, esa situación que el mismo pueblo lo eligió para que lo crucificaran, Él se entregó, ahí sí que por amor a cada uno de nosotros. Ahí sí, como dice, fue ese sacrificio perfecto. Porque no vio a quién iba a beneficiar, sino que Él lo que quería era que todos encontráramos en Él un camino. ¿Hacia quién? Hacia el Padre. Y Él lo abrió, y es por eso que el día de hoy hemos sido alcanzados nosotros por misericordia. Cada uno de los que estamos ahí sí que le hemos decidido seguir. Exacto, el sacrificio fue perfecto. Hablando de perfecto, estamos hablando de algo que no tiene error, que no tiene deficiencia, que no tiene o le hace falta nada. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecto. En el libro de Hebreos, en su capítulo 9, versículo 26, la Biblia nos dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez. Sí. Generalmente los sacrificios se realizaban para el perdón de pecados, ¿verdad? Santificación. Para santificación, para purificación en la tradición judía mayormente. Y entonces, lo que se presentaba tenía que ser sin defecto. Exactamente, o sea, tenía que ser perfecto también, ¿verdad? A la medida de lo posible. Pero en Cristo, Él fue perfecto.
Él es perfecto. Él no conoció pecado. Él se entregó de una forma perfecta. Entonces Él fue perfecto. Entonces, y allí en ese versículo que leímos nos dice que se presentó una vez para siempre. Quiere decir que más sacrificios ya no serán necesarios. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para que nosotros obtuviéramos la redención, para que nosotros tuviéramos esa limpieza, para que nosotros pudiéramos ser justos ante los ojos de Dios, para que cada uno de nosotros tuviera esa oportunidad. ¿Y por qué nosotros estamos hablando acerca de este tema? Cuando me lo compartían, yo pensaba en esta parte. Muchas veces nosotros dejamos a un lado, y hablando de aquellas personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón, incluso los que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, dejamos a un lado todo el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, seguimos haciendo, seguimos moviéndonos de la voluntad de Él, del propósito de Él, seguimos tomando decisiones incorrectas, seguimos escogiendo personas incorrectas. Al final de cuentas, muchas veces buscamos poner en el espacio en donde Cristo debe estar, buscamos poner cualquier otra cosa menos a Cristo. Sí, eso es algo bien, ¿cómo te digo? A veces es muy triste ver esta situación, que dentro de los mismos cristianos a veces nosotros solo nos gusta hablar del perdón, pero no de un sacrificio. Nos gusta de la salvación, pero no de un sacrificio. Nos gusta saber de que tenemos vida eterna, pero no nos gusta saber de que hay un sacrificio detrás de todo eso. Entonces, a veces por no entender el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, a veces no existe el compromiso real de las personas, porque cuando nosotros llegamos, o algún día cada uno va a tener ese acercamiento, presentarse ante la presencia de Dios. Presentarse ante la presencia de Dios, cuando uno entiende la magnitud de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ahí les apuesto que uno va a ver las cosas de una manera totalmente diferentes, ya no enfocados en el yo, ya no enfocados en lo que está a mi alrededor, sino que enfocados en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo quería para cada uno de nosotros. Así es, y aquí es a la parte de la que vamos. Estamos hablando del sacrificio, del entregarse, del padecimiento, de todo eso que muchas veces únicamente se recuerda en Semana Santa, o aquellos pues que vamos a las iglesias, se nos enseña, se lee y todo, pero ¿qué es lo que pasa en esa parte? Sí, se habla del sacrificio y todo, pero hay algo que nos trae a nosotros esperanza, y es su resurrección, y esa esperanza de tener nueva vida. Entonces, la historia no terminó en la cruz del Calvario. Muchos pudieran pensar en esa parte, bueno, Él ahí estuvo y que murió y no resucitó, y eso es una gran mentira. Él resucitó al tercer día, y con esa resurrección se validó todo lo que Cristo hizo por nosotros. En Romanos 4:25 la palabra de Dios dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección entonces nos asegura que también nosotros podemos tener una vida nueva en Él. Sí, eso, la verdad es que para muchos, de hecho, para muchos... ¿cómo te puedo decir? Áreas de los judíos siguen pensando que el Señor Jesucristo no resucitó, sino que se quedó como algo que los mismos discípulos habían llegado al sepulcro y se lo habían robado. Entonces, eso lo estábamos estudiando y es cierto. Uno dice, ¿por qué el mismo pueblo del Señor, el pueblo del Señor, ahí sí que es Israel, sigue negando todavía que Él vino y que Él resucitó? Porque es esa parte de que muchos de su pueblo todavía están con esa venda espiritual y que no quieren ver más allá. Entonces, es increíble cómo su mismo pueblo comenzó como a inventar, porque cuando nosotros escuchábamos eso del Sanedrín, ellos mismos confabularon para que la versión de la guardia que estaba cuidando el sepulcro y que había pasado cuando resucitaron, ellos mismos le pagaron a la guardia para que dijeran de que
los discípulos habían llegado y se habían robado el cuerpo y ahí había quedado. Y entonces, y hasta el día de hoy es algo que se mantiene. En muchas religiones siguen esperando todavía que venga el Mesías, o en muchas dicen que el Señor Jesús después de eso tuvo vida, tuvo tantas cosas, y es ahí donde el enemigo encuentra esa formas de engañar y hace, bueno, si el Señor Jesús está vivo, entonces, o vivió después, entonces ¿para qué voy a la iglesia? O cosas así. Entonces es ahí donde muchos, como dice aquel versículo, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces es ahí donde el enemigo aprovecha y en muchos casos va a confundir y va a hacer dudar a las personas de lo que está pasando o de lo que sucedió. Así es. Y acá el día de hoy, pues, lo que nosotros queremos motivar es esa parte de reconocer ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Reconocer que nuestra condición en la que nosotros nos encontramos anteriormente, para aquellos que ya recibimos a Cristo, era de pecado, de muerte, de estar en la oscuridad, de vendas en los ojos, como lo estábamos mencionando hace un momento. Pero al recibir a Cristo como nuestro Salvador, nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros pasamos a resucitar también en Él. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener esa esperanza que Él murió en la cruz con un objetivo, y es que nosotros tuviéramos el camino hacia el Padre, ¿verdad? Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Entonces nosotros en Él encontramos esa verdad, encontramos esa vida, encontramos ese camino que nos lleva hacia el Padre. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una promesa gloriosa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Esa promesa de que todo aquel que oye su palabra y cree al que me envió, él va a tener vida eterna. Entonces, esa parte para nosotros es una esperanza. ¿Por qué? Hoy en este programa podemos decirlo, ahí sí que especial hasta cierto punto, al recordar este sacrificio invaluable de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos decirte, durante 36 programas anteriores pudimos estar hablando acerca de Cristo, pero hoy queremos recordarte, y mayormente en este tiempo, que hay una esperanza, y que al escuchar su palabra en una campaña, en una alabanza, en un mensaje de texto, no sé, en un video, en Facebook, en TikTok, en Instagram, no sé en dónde tú puedas tener acceso a la palabra de Dios, pero Dios te puede estar hablando y te puede estar diciendo que eres especial, que Él ha dado su vida por amor a ti, y que tiene Él a tu disposición esa salvación, esa esperanza de poder vivir una eternidad con Él. Y si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y si lo aceptamos en nuestra vida, la transformación va a ir haciéndola el Espíritu Santo, porque somos sellados con el Espíritu Santo cuando lo aceptamos. Y entonces vamos al último punto del día de hoy, que cuando aceptamos a Cristo, nosotros pasamos a vivir en gratitud y fe. Sí, ahí es donde debemos de entender y comprender la magnitud del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y al comprenderlo y entenderlo, entonces cada una de nuestras acciones va a ir dirigida a hacerlas de una forma, en forma de gratitud y fe, porque a la hora de entender ese valor del sacrificio de Cristo, primero debemos vivir con gratitud, y en Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos exhorta a dejar que la palabra de Cristo more en nosotros ricamente. Implica reconocer diariamente el costo de nuestra salvación. ¿Y cuál fue el costo de nuestra salvación? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y además, no solo se debe de quedar en la forma de vivir, atesorarlo para nosotros, sino que también debemos compartir estas buenas noticias o estas buenas de salvación con otras personas. No debemos de ser egoístas y decir, como yo lo recibí, soy el único que lo puede recibir. Nadie más tiene derecho a recibirlo. No, entonces, como cristianos, entendiendo esa magnitud del sacrificio, debemos de compartirlo con otras personas. Así es. Entonces, en conclusión, nosotros podríamos mencionar el día de hoy que
ese sacrificio es importantísimo para nosotros y cada uno de nosotros tiene esta oportunidad el día de hoy de poder recibirlo. Aún es tiempo que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón. Aún es tiempo que nosotros pongamos en práctica su palabra. Aún es tiempo de nosotros transformar nuestra vida, preocuparnos por la vida espiritual. A veces nos preocupamos mucho por la vida, nuestra vida acá en esta tierra. Tratamos de hacer todas las cosas posibles, hablando por ejemplo en posesiones, en nuestro cuerpo, pero al final la parte espiritual a veces la dejamos de último. Entonces debemos de ver eso y debemos de no cambiar, porque siendo invaluable ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a veces lo cambiamos por cosas que son pasajeras, por cosas que a veces se las lleva el viento, y al final esa es la parte que nosotros debemos de entender, que Cristo a nosotros nos amó con un amor incalculable, invaluable y eterno, y nos demostró que Él nos ama en esa cruz del Calvario. Entonces debemos nosotros hacer como dice en Efesios en su capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es un regalo inmerecido el que nosotros recibimos de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, ya para ir cerrando, esto es algo muy importante, de que ese regalo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no es por obras, es inmerecido, no se compra. Ajá. A eso lo más calidad, que no se compra. Exacto. Es gratis para cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Creer. Exacto. El Señor nos pide que creamos en Él, que creamos en su sacrificio y que creamos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y de que a la hora de creer eso nos va a llevar al Padre. Entonces es lo que debemos nosotros de atesorar en ese sacrificio invaluable que Él hizo en la cruz del Calvario. Y antes de ir cerrando, te animamos a que puedas tú acercarte a conocer un poco más acerca del Señor Jesucristo. No importa en dónde tú te encuentres, si estás lejos o si estás cerca de una iglesia, hay tantos medios para poder conocerlo, pero es importante que si este mensaje ha llegado a ti, que tú puedas, que haga eco en tu corazón y en tu mente, para que el Señor Jesús, y por medio de su Espíritu Santo, comience a moverte a que puedas acercarte a Él cada día más, y un día aceptar ese regalo invaluable que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es. Entonces, muchísimas gracias por haber estado escuchando este programa, recordando ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, y decirte que Cristo te ama y que Él está siempre tocando a la puerta de tu corazón, de tu vida, de tu mente, para que tú puedas experimentar esa salvación, que tú puedas obtener esa salvación, como decía Josué, ¿verdad? Es inmerecido, es gratis, y esa es la bendición que cada uno de nosotros tenemos. Y en este programa especial, pues esperamos que haya hablado la palabra de Dios a tu vida primeramente, y que Dios haya usado a nuestras vidas para poder compartirte ese mensaje de la cruz del Calvario de Cristo, ¿verdad? Muchísimas gracias a cada uno que siempre estuvo ahí al pendiente del programa. Esperamos que puedan comentar, que siempre puedan reaccionar, que puedan compartir, y en especial yo quiero invitarles a que ustedes puedan estar ahí conectándose a través de YouTube. ¿Por qué? Porque en la plataforma en donde estamos compartiendo nuestros episodios, pues cada cierto tiempo ahora pues van a dejar de estar disponibles, pero van a estar disponibles en plataformas como YouTube y Spotify, que ahí lo tenemos. Si tú vas en tu carro, puedes irnos escuchando, ¿verdad? Poniendo atención al camino siempre, pero también lo puedes hacer o nos puedes ver a través de YouTube, el usuario de YouTube. Estamos como
como Ministerios Aviva o Aviva Min. Entonces ahí nos pueden encontrar, ahí están todos los episodios disponibles hasta el último que vamos publicando. Entonces muchas gracias y te invitamos también a que te suscribas. O sea, además de que nos mires, también te invitamos a que le des la campanita. Ahí sí que le des a la campanita para que sigamos creciendo, y muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en esta plataforma. Así es, entonces que Dios les bendiga y esperamos que haya sido de bendición. Y esto fue Aviva el Podcast.